Amigos, bienvenidos. Inteligencia natural. Lo mejor, aprender a educar desde la felicidad. Aprender a conocer nuestra parte básica desde nuestras emociones, pero con inteligencia. Ver ese desarrollo humano en los niños que permitirá que nosotros también nos desarrollemos con ellos como adultos inteligentes en todas las facetas de inteligencia que podemos tener en la vida. ¿Quién mejor? El creador del método Inteligencia Natural. Es pedagogo, filósofo, escritor, nuestro amigo desde Andalucía, España, aquí en México y por supuesto en el mundo, José Carlos Aranda Aguilar. Hoy con nosotros, cada semana, con este programa maravilloso donde nos comparte diferentes temáticas de cómo crecer y ayudar a educar a los niños desde la felicidad, logrando con la inteligencia natural abrir ese panorama maravilloso para crecer mejor como humanidad. Gracias, José Carlos Aranda. Comenzamos. Inteligencia natural. Hola, buenos días, la Moreoli, ¿cómo estás? Saludos desde España, desde Córdoba, Cuernavaquita, a los oyentes de Radio 5N, México. Encantado de estar una semana más con todos ustedes, para hablar del método de inteligencia natural, para ayudar a crecer a lo más maravilloso que nos ha dado la naturaleza, que son nuestros hijos. Hoy me gustaría empezar insistiendo en una idea que ya adelantamos la semana pasada y que desde luego es la clave del crecimiento y de la educación de nuestros hijos. La familia. La familia es el motor de la educación. Y hemos de convencernos muchísimo de que la mente del niño es la máquina más eficaz para el aprendizaje. Sobre ella y a través de nuestros actos, y esto lo dejamos claro la semana pasada, ¿verdad? Vamos a diseñar las conexiones neurológicas que determinan sus posibilidades de futuro a partir de unos rasgos genéticos únicos que le pertenecen como individuo. Recordad siempre que el 85% del cerebro se desarrolla en los 3 primeros años de vida del niño y que el 90% de la información que procesamos y que van a generar esas conexiones en nuestro cerebro, lo obtenemos a partir de la observación directa de la realidad. Importa para el niño, para configurar su inteligencia, lo que hacemos en el día a día, los hábitos que generamos en el día a día, mucho más, muchísimo más que todo cuanto le podamos decir. Y es la familia quien diseña este mapa cerebral del niño, la que construye los cimientos sobre los que se levantará todo el edificio de su personalidad, del ser adulto que late en el interior de cada niño. Para lograr el éxito es conveniente saber qué edificio queremos construir. Este era el sentido del test que proponíamos la semana pasada, saber qué clase de persona queremos educar. Y puestos en marcha, tenemos que coordinar esfuerzos para que todos confluya en un mismo fin. ¿Recordáis el aserto este africano? Para educar a un solo niño hace falta toda una tribu. Justamente de esto estamos hablando, de la influencia del medio ambiente y de ese círculo inicial en la formación del niño que es el entorno inmediato, la familia. La educación es algo de lo que hay que hablar en familia. Padre y madre deben ir coordinados en los objetivos y en los procedimientos a seguir. Son 2 remos en una misma barca. O acompasan sus movimientos, o por mucho que remen la barca, no avanzará en la dirección deseada. ¿Os imagináis que pusiéramos en una barca con 2 remos a una persona manca a remar?
La barca no haría sino trazar círculos. De esto es de lo que estamos hablando. Si queremos formar, tenemos que remar al unísono, tenemos que coordinar esfuerzos. Y para coordinar hay que dialogar en el matrimonio, exponer preocupaciones, buscar información o ayuda cuando sea preciso, y proponer soluciones, formas de actuación coordinadas entre padre y madre, trasladadas a los hijos. Y esto casi nunca lo hacemos, y no siempre es fácil. Es evidente que en el matrimonio, hombre y mujer no compartimos un mismo carácter, ni una misma sensibilidad. Tampoco solemos compartir unas mismas habilidades. La mujer está genéticamente diseñada para empatizar con el bebé, desde el mismo momento de su nacimiento, incluso antes. El hombre no. El hombre es más torpe, interpretando las emociones, y está menos dotado para las relaciones sociales. Es primario en sus reacciones. Sin embargo, aventaja a la mujer en habilidades mecánicas, en fuerza, en capacidad espacial y numérica. Es más resolutivo. Su mente está diseñada para reparar, resolver, solucionar. Es el gran solucionador. Somos más optimistas y solemos tener más confianza. La mente de la mujer es periférica. Es capaz de capturar una ingente información del entorno a partir de la comunicación no verbal. La mente del hombre, en cambio, se centra y focaliza en una dirección concreta. Por eso parece que no se entera de nada, pero en cambio es más flexible, tiene más capacidad de adaptación y es más hábil para controlar el estrés. Por eso la depresión afecta mucho más a la mujer que al hombre. La lista de diferencias podría ir aumentándose, pero no se trata ahora de ver cómo es distinto el cerebro del hombre y la mujer. Mi mujer y yo somos personas con suerte. Hay cuestiones que hasta que no se viven no se comprenden. En nuestro caso tuvimos una hija, nuestra hija mayor, y un hijo. Y eso fue maravilloso, porque ellos nos enseñaron algo muy importante, que hay rasgos que no son sino características propias de nuestro sexo. Mi hija me enseñó a comprender que su madre no es una mujer mejor ni peor, es simplemente eso, mujer. Y hay cuestiones que van de serie, por ejemplo la coquetería, o el tiempo que necesitan para arreglarse, o su empeño por el orden, o la capacidad de convertir un bolso en un habitáculo mágico donde cabe el universo entero. Mi hijo le enseñó a mi esposa que yo no soy ni mejor ni peor hombre, simplemente soy un hombre, y cuestiones como no oír cuando se nos habla y estoy concentrado en una actividad, o las dificultades para expresar abiertamente los sentimientos, o la falta de empatía en un momento dado, o que el orden externo sea algo secundario, o el no ser capaz de encontrar ese bote de mayonesa en la nevera cuando lo tengo delante, son cuestiones que simplemente van de serie. Pero a esto yo añadiría que afortunadamente, porque estas diferencias nos hacen ser tremendamente complementarios en la vida. Donde yo no llego, ella está. Donde ella no alcanza, estoy yo. Solo ella es capaz de hacer que 3 bolsas de la compra quepan en los pequeños cubículos del congelador de casa. Pero cuando aparece una araña o hay que reparar un enchufe, ahí estoy yo. ¿No es rematadamente fabuloso? Por eso estas diferencias no pueden impedir que el matrimonio actúe con unidad de criterio hacia sus hijos, que sea capaz de concretar qué quiere conseguir de ellos y se coordine en un esfuerzo común. Es curioso cómo cada uno de los objetivos que pediremos a nuestros hijos es que sepan trabajar en equipo, porque se trata de una de las habilidades sociales básicas y una de las más importantes en el futuro para el desarrollo profesional. ¿Y nosotros? ¿Sabemos trabajar en equipo? En cierta ocasión, en casa de unos amigos, la madre riñó a los niños porque estaban apoyando las manos manchadas de chocolate en la mesa del salón. Inmediatamente salió a por una bayeta para limpiar la mesa y las manos de los pequeños. El padre no compartía el criterio estricto de la limpieza de su mujer. Pensaba que lo normal era que los niños se ensuciaran jugando, que no había que pasar un mal rato por esto. Tampoco compartía la idea de que el salón fuera un lugar de exposición. Prefería que fuera un lugar de convivencia, con todos sus riesgos. Estas diferencias de criterio son las que podemos y debemos hablar en pareja
para saber cómo actuar con nuestros hijos. Lo que mi amigo hizo a continuación es justamente el ejemplo de lo que no debe hacerse si queremos educar. Para quitar dramatismo a la riña de la madre, nada más irse ella, comenzó a hacer mohínes imitando los gestos de su mujer. Los niños rieron, claro, pero su actitud desautorizaba a su propia mujer, desautorizaba a la madre. Estaba jugando a ser el papá bueno, el que no regaña, el cómplice. Si no actuamos conjuntamente, solo lograremos agotar a quien lo intenta, porque nunca conseguirá resultados positivos con su esfuerzo permanente. Para colmo, esta actitud irrespetuosa del padre hacia la madre será imitada por los hijos. ¿Qué fuerza moral tendrá entonces para corregirlo? ¿En qué posición está dejando la autoridad de su cónyuge respecto a sus hijos? No estamos ahora tratando de dilucidar quién tenía razón, porque los dos tienen sus razones. Es importante conservar el orden y cuidar el mobiliario, controlar los impulsos, aprender a comportarse con un mínimo de urbanidad. También es importante que se les dé a los niños el margen de autonomía necesaria para que puedan adquirir seguridad, lo cual requiere darles un amplio margen de libertad de movimiento. Y esto requiere espacio. Quizás no tenga sentido sacrificar algo tan importante en aras de mantener un salón intacto donde recibir visita. Lo que sí está claro es que si no remamos en la misma dirección, no llegaremos nunca a ninguna parte. Si el padre no fija su atención en los mismos objetivos que la madre y viceversa, los niños reciben una información contradictoria y se alinean a la que les resulta más gratificante de forma inmediata. Si mamá me da un caramelo y papá no me lo da, siempre que quiera caramelo se los pediré a papá. Si mamá no me pone hora para llegar y papá me exige llegar a una hora, le pediré permiso a mamá. En el primer caso, mamá se enfadará cuando sepa que papá ha dado 2 caramelos en contra de su criterio de no dar más que uno. En el segundo caso, papá se enfadará cuando sepa que se ha actuado en contra de su criterio de tener una hora de llegada. ¿Con quién discutiremos? Esta ausencia de coordinación de esfuerzo se vuelve contra nosotros mismos como padres y educadores y genera continuamente tensiones en la relación de pareja y en la relación de los hijos. Pensémoslo un momento. En el día a día, a veces, se nos olvida que estamos juntos como matrimonio porque nos queremos. Es cierto que la base del matrimonio es el amor de la pareja, pero el amor se va a poner a prueba en la convivencia diaria. Esto todos lo sabemos, todos lo vivimos cada día. De nuestra capacidad de formar equipo y generar un modelo de organización eficaz va a depender en buena medida el éxito del matrimonio. Es muy difícil superar el paso de los años cuando los intereses no son comunes, los criterios tampoco, ni las prioridades, cuando se traiciona la confianza, cuando se miente, cuando no se habla. Bueno, cuando cuando no se comentan ni se negocian las diferencias que tenemos en el día a día. Dice un proverbio japonés que ninguno de nosotros es tan inteligente como nosotros juntos. Y de esto se trata, de afianzarse en el convencimiento de que la eficacia de la pareja es superior a nuestra eficacia individual como personas aisladas. Podemos ser personas extraordinarias, grandes profesionales por separado, pero si no logramos caminar en una misma dirección, persiguiendo unos mismos objetivos y acompañándonos y apoyándonos en la vida, la relación se desgasta, el egoísmo la resquebraja, entraremos en la incomprensión y en la ansiedad. Si es verdad que el movimiento se demuestra andando, el amor se demuestra actuando. Aquello que hacemos nos define como persona. Esteban y Rocío son 2 grandes profesionales. Él acabó empresariales y tras trabajar para una multinacional, montó su propia empresa de transformación de productos agroalimentarios. Rocío acabó Derecho y preparó oposiciones. Aún las preparaba cuando se casó. Tras aprobarlas y sacar su plaza, tuvieron 2 hijos. Cuanto más tiempo dedicaba Esteban al negocio, mejor le iba. Pero más tiempo aún requería la puesta en marcha y la supervisión de sus proyectos. Por su parte, Rocío
También era una persona comprometida y eficiente y no tardaron en ofrecerle un puesto de responsabilidad. Suponía una enorme oportunidad de promoción y no podía dejarla pasar. Esteban la apoyó en su decisión. A partir de ese momento los horarios se hicieron cada vez más apretados. Acabaron contratando 2 niñeras en turno de mañana y tarde, porque salían de casa antes de despertar los niños, y el pequeño aún no tenía edad de escuela infantil. Esteban orientó su negocio hacia la exportación e inició un periodo de frecuentes viajes. Al principio hubo dificultades para coordinar el comer juntos o el cenar. Después ya fue imposible. Y lo mismo ocurrió con los fines de semana, poco a poco cedidos a los intereses laborales de sus respectivos trabajos. Decía Rocío, cuando nos dimos cuenta, éramos 2 perfectos extraños que no teníamos nada que decirnos. Juntos estábamos pendientes de los móviles, de los celulares, de las incidencias que teníamos el uno o el otro que resolver en nuestros respectivos trabajos. Todo parecía girar en torno a nosotros, depender solo de nosotros. Ni siquiera nos mirábamos. Y lo peor era que nuestros hijos ni siquiera nos conocían. Nosotros a ellos tampoco. Un día trataba de darle de comer a mi hijo un potito y no dejaba de llorar. No sabía ya qué hacer cuando llegó Juana, la muchacha. «Es que el niño solo come con su cuchara del pato Donald», me dijo. ¿Te puedes creer que yo no lo sabía? En ese momento sentí una enorme pena por nosotros. ¿Os suena esta historia? Lo cierto es que podemos morir de éxito. Cuando estamos uno a uno concentrados en nuestro proyecto individual, el proyecto de grupo, de familia, se resiente y acaba siendo un fracaso si no somos capaces de detectar el problema a tiempo y consensuar soluciones. Para lograrlo, tenemos que tener claro que el matrimonio es un equipo de trabajo con 2 objetivos prioritarios: lograr las mayores cotas de felicidad de cada uno de sus miembros dentro del grupo y hacerlo de forma asertiva. Logramos mayores cotas de felicidad cuando cada miembro dentro del grupo genera un ambiente propicio que permite el desarrollo personal a partir de una buena autoestima, en la confianza de que como equipo vamos a contribuir todos al bien común, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de la edad y la responsabilidad que cada uno asume en la familia. El esfuerzo en común refuerza los lazos de afecto, nos hace sentir útiles también a nuestros hijos, y esto no lo debemos olvidar. Si llega la hora de cenar, hay alguien que ha hecho la comida, hay alguien que ha colocado el mantel y la mesa, hay alguien que ha colocado los platos, los cubiertos, el agua. Y otros se han limitado a estar sentados viendo la televisión o jugando con su videoconsola. Si esto nos ocurre, hay algo que estamos haciendo mal. Estamos generando espacios de ocio y diversión para unos a costa del tiempo y el esfuerzo de uno solo de los miembros, y esa carga acabará pasando factura. El esfuerzo compartido, en cambio, nos hace solidarios y comprensivos con los demás miembros de la familia, nos hace conscientes del valor del trabajo, de un trabajo determinado, del mérito del trabajo. Una casa, como cualquier empresa, necesita de unos ingresos, pero también necesita de una administración inteligente y de una intendencia. Y debemos adiestrarnos y valorar la importancia de cada una de las actividades de las que depende el buen funcionamiento del hogar. Si educamos en los pequeños detalles, estaremos educando para las grandes empresas, algo tan cotidiano y sencillo como elaborar una buena marcha de la casa, aportando cada uno según su tiempo y sus posibilidades. Educa en la empatía y en la cooperación, también en la negociación. Y todo esto es importante aprenderlo desde pequeñito, porque nos va a servir a lo largo de toda nuestra vida. Hacerlo de forma asertiva, qué bonita palabra. Hacerlo de forma asertiva supone el ser capaces como pareja de identificar y aislar claramente el problema, plantear las posibles soluciones y optar por aquella que resuelva la situación produciendo el menor desgaste emocional posible dentro de lo que es justo. Siempre que afrontamos un problema,
La solución pasará por la toma de decisiones consensuadas que puedan ser asumidas por los dos miembros como parte de un proyecto en común por el que merece la pena luchar. Y casi nunca será fácil, porque cualquier cambio en los hábitos nos separa de esa falsa seguridad en las que nos envuelve la rutina. La zona de confort, ¿os acordáis? Salir de la zona de confort. En nuestro caso, por ejemplo, entre nuestros objetivos como pareja, me refiero ahora a mí, a mi propia mujer, estaba el lograr la estabilidad profesional. Esto pasaba por aprobar unas oposiciones. Cuando aprobé el primer ejercicio, mi mujer estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Tenía un contrato indefinido en una empresa de la que además ella era socia fundadora. El aprobar las oposiciones podía suponer un destino incierto, que hiciera imposible la convivencia. Podía suponer que tuviera yo mismo que desplazarme a un pueblo alejado. Tendríamos que asumir en ese caso la separación, el vernos solo los fines de semana. Pero el que ella se quedara sola con 2 hijos, y uno de ellos recién nacido, y esto por un plazo mínimo de 2 años. Yo no soportaba la idea de la separación, ni ella ni de los niños. Tampoco veía justo el que ella asumiera la responsabilidad de la crianza en solitario, con una carga de trabajo como la que desarrollaba en su empresa, con un horario que hacía absolutamente incompatible la vida familiar y laboral. Yo entonces trabajaba en un colegio privado, también con contrato indefinido, y enseñaba muy a gusto con mi labor docente. El cambio buscaba la estabilidad profesional y el blindar los ingresos familiares para el futuro, pero ¿realmente merecía la pena ese sacrificio emocional para un futurible incierto? El problema estaba sobre la mesa, ya lo teníamos planteado, y ante este dilema opté por renunciar a las oposiciones. Así se lo dije y ella me corrigió. ¿Me corrigió? También ella se había planteado el problema, y también ella descartaba la separación como posible solución. Pero renunciar a una oposición suponía renunciar a un seguro de vida para la familia, y eso ella lo veía como una locura. Asegurar la estabilidad era más importante que el mantener unos ingresos. La conclusión fue que yo debía luchar por aprobar esas oposiciones, y ella estaba dispuesta a renunciar a su trabajo y seguirme con los niños allá donde yo fuera. Su desarrollo profesional era incierto y podía reiniciarse en cualquier momento, en cualquier otra empresa, en cualquier otro lugar. El tiempo nos permitiría adaptarnos, pero juntos. Lo realmente bello de esta historia es que a mí no me hubiera importado renunciar a esta plaza para mantenerme junto a ellos. A ella tampoco. Al final, mi primer destino nos permitió compatibilizar ambas cosas, mantener nuestros respectivos trabajos. No hubo necesidad de renuncia. Pero, ¡qué belleza! Y es que a veces estaréis de acuerdo conmigo en que bajo el paraguas del amor que nos une como pareja, que se presupone en el matrimonio y se presupone en la familia, distorsionamos las relaciones, distorsionamos las funciones que cada uno de nosotros asume dentro de la pareja en esa necesidad de convivir de una forma organizada, de una forma feliz. A mí me gusta, para poner blanco sobre negro y aclarar cómo debemos relacionarnos en pareja, identificar la familia con una empresa. Vamos a suprimir de momento el amor como elemento de conexión entre los miembros de la familia. ¿Qué ocurriría si estuviéramos hablando de una empresa? Si estuviéramos hablando de una empresa, sería esencial el mantener la motivación de sus miembros. Cualquier ejecutivo nos diría que sin la motivación adecuada, el rendimiento y el sentimiento de realización personal decae, la productividad se resiente, desaparece la creatividad. Se suele admitir que la principal motivación del trabajo es el beneficio económico. Sin embargo, está demostrado que no es así. Como seres humanos valoramos mucho más el ser reconocidos en lo que hacemos por nuestros jefes y compañeros. Es lo que nos permite acudir alegres a nuestro trabajo. Y entonces todo es más fácil, todo es posible.
en el matrimonio. La motivación es el amor que nos ha llevado al deseo de compartir nuestra vida con una persona, de elaborar un proyecto de futuro. Pero ese amor hay que cultivarlo y ofrecer al otro esa seguridad afectiva que se deriva de sentirse amado y también el reconocimiento de su valía en su aportación a la pareja, lo que se deriva de algo tan sencillo como sentirse útil. Es curioso cómo tratamos de manejar día a día profesionalmente nuestras respectivas ocupaciones, nuestros respectivos trabajos. Sabemos que es algo necesario, que debemos mantenernos actualizados y adoptar una actitud flexible que nos permita esa adaptación. Invertimos horas en cursos, en máster, en congresos, en foros. Hacemos consultas permanentemente a través de Internet. Luchamos por mantener actualizados nuestros conocimientos, por vencer las dificultades que se nos presentan en nuestro trabajo. Sin embargo, ¿con qué frecuencia nos olvidamos de atender la relación más importante de nuestras vidas? La relación de pareja. Un día paseando ves una floristería y en ella el rosal más hermoso que jamás hayas visto. Y decides llevarlo a casa para seguir disfrutando de esa belleza. Permitidme una pregunta. ¿De qué depende que mantenga su hermosura? Depende del jardinero. Depende del jardinero. Si lo llevas a casa pero te olvidas de él porque no tienes tiempo, porque tienes demasiadas preocupaciones, demasiado trabajo, si dejas de regarlo, si no lo podas, se marchitará. Mantener la motivación en la pareja supone mantener viva la llama del amor. Y eso se consigue a través de los actos. Vivimos en una época en que lo urgente acaba desplazando a lo importante. Y hay que darse tiempo y oportunidades para comprender por qué estamos luchando. Hay quien me llama idealista, y lo soy. ¿Qué otra cosa puedo ser si sé que hay ideas y las ideas preceden a los actos? Es bueno ser idealista. Mantener la motivación, el amor en el matrimonio, me lleva a levantarme cada día con un firme propósito: quererla. A partir de ahí, todo lo demás son consecuencias. Los detalles, la caricia, el beso o la mirada, el tratar de agradarla, el ofrecer lo mejor que llevas dentro, por el simple milagro de su sonrisa. Pero como el agua para el rosal, ese pensamiento positivo de afirmación hay que realizarlo, hay que tenerlo cada día y con tanta intensidad como sea necesario para mantenerlo vivo. Y es un acto voluntario de pensamiento positivo. Levantarte diciendo: Dios, cuánto la quiero, y hacérselo sentir. La relación de pareja suele plantearse como una relación difícil, o eso parece demostrar el creciente número de divorcios. Hay quien quiere leer en este dato estadístico un fracaso del matrimonio como institución. Yo, en cambio, leo este dato como una consecuencia del fracaso de la sociedad en la educación y un fracaso del individuo en el ejercicio de su propia libertad. Es decir, se trata de un dato que debemos poner en relación con otros, como por ejemplo el fracaso escolar, o como por ejemplo el incremento de agresiones de hijos a padres. Cualquier cocinero nos dirá que el primer secreto para lograr un buen plato es usar una buena materia prima. Si usamos verduras en mal estado, nunca nos saldrá una buena ensalada. El problema no está en la institución en sí, sino en nuestra educación como persona. ¿Y sabéis qué? Hay un principio básico en la vida. Nadie puede dar lo que no posee. Nadie puede dar aquello que no tiene. Quien no posee paz interior no puede inspirar paz, de la misma forma que quien no ama no puede transmitir amor. En cambio, la inseguridad, la frustración, la ansiedad y el miedo sí que los transmitimos continuamente.
Al hablar de la educación, de los sentimientos, trataremos la importancia del lenguaje positivo y la motivación positiva. Esto no solo funciona con los niños, funciona con nosotros mismos y podemos aplicarlo a nuestra relación de pareja. El pensamiento positivo. El pensamiento positivo remodela nuestras conexiones neuronales y modula la segregación de hormonas. Y esto nos predispone a la realización de aquellos actos que son proclives a lo que deseamos. En definitiva, nos impulsa a la consecución de nuestros objetivos. Y me podéis decir, si queremos educar niños felices, hijos felices, ¿qué mejor objetivo puede ser el primero que ser nosotros mismos felices como pareja en nuestro matrimonio? Este será el punto de partida, el punto de arranque, nuestro primer objetivo si queremos educar a nuestros hijos. Educarnos para educar. Recordadlo. Cuando admito tratar algún caso de algún niño con problemas, siempre pongo una condición. No trato al niño, trato al grupo familiar, porque a la educación se accede y se actúa desde los resortes que promueven la educación. Y la base fundamental, el resorte primario, es la pareja y la familia. Y a partir de ahí construimos los actos, los hábitos y el destino que vamos persiguiendo. Es tan apasionante el tema, pero recordad esto, reservaos 5 minutos a la semana en el matrimonio para que, sin necesidad de que haya ningún problema en la familia, mirándoos a los ojos, recuperéis la ilusión y el amor que os llevó a formar pareja. Y habléis de lo humano y de lo divino, y coordinéis los esfuerzos en una dirección determinada. Os aseguro que con este simple consejo, esos 5 minutos a la semana mirándoos a los ojos, avanzaréis enormemente en ese desafío de criar y educar niños felices. Bueno, pues un nuevo desafío y una nueva propuesta para todos vosotros. Encantadísimo de estar una semana más en las ondas con la More Oli en esta radio amiga de Cuernavaquita, Radio 5N. Seguimos la semana que viene. Un fuerte abrazo y sed muy felices. Esto fue tu programa Inteligencia Natural con nuestro amigo José Carlos Aranda Aguilar. Te esperamos la próxima semana. Escríbenos tus dudas en la página de Facebook Inteligencia Natural o directamente en el inbox de José Carlos Aranda Aguilar o de tu amiga La Moreoli. Gracias por escucharnos y no dejes de compartir nuestros podcasts. Hasta la próxima.